Bienvenidos a nuestro programa número 214. Como sabéis, estamos en una semana muy especial en la que un jugador concede una ventaja de salida al rival nada más empezar la partida, es decir, en la jugada 0 empieza en lugar que de todas las piezas, pues con una pieza de menos, en este caso una torre, así que ve que es tan superior al rival que le concede nada más salir la apertura una torre de ventaja para que así sea capaz de vencerlo, y aún así el jugador que tiene la pieza de menos pues consigue vencer. Así que vimos una partida ya ayer del mismo jugador, Paul Murphy, que era muy dado a este tipo de exhibiciones. Evidentemente en un torneo no puede hacerse ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero en partidas amistosas, partidas de café, pues un jugador que sabe que hay mucho nivel y que va a ser una partida aburrida porque va a vencerlo rápidamente, pues para darle un poquito de más emoción, pues ofrece esa ventaja, le dice que va a jugar con una torre de menos, a veces con una dama de menos, que veremos también partidas durante esta semana con una dama de menos, otras partidas con una torre y un caballo de menos, todo eso desde la salida inicial, y aún así lo vence. Pues bien, vamos a estar hablando de esa partida de Paul Murphy, que ayer, si pudisteis ver el programa y si no os animamos a rescatarlo, jugó contra un jugador anónimo porque no teníamos el nombre, y dijimos que a partir de ahora íbamos a ver partidas en las que todos sí tuvieran nombre y apellido. En este caso, Paul Murphy estaba jugando contra Meunier en Nueva Orleans en 1860, así que otra exhibición más de este enorme jugador americano que ya no le bastaba con ganar a sus rivales, sino que los humillaba, entre comillas, por así decirlo, pues ofreciéndole una torre, toda una pieza muy valiosa, nada más empezar la partida. Bien, pues aquí tenemos a Paul Murphy, de nuevo conduciendo las piezas blancas, pero hay que hacer algo, ¿verdad?, antes de empezar la partida. Como hemos dicho, era tan superior a su rival, en este caso Meunier, que prefirió ofrecerle la torre. Fijaros cómo normalmente se ofrece, al igual que en el día de ayer, la torre de A1, porque es mucho más rápido y más fácil enrocar corto, enrocar con la pieza, con la torre de H1 que con la de A1, así que ofrecen esta torre, intentan atacar muy rápido para no llegar al final de la partida, que es donde las torres se van a notar si faltan o no. Y en la partida de ayer vimos que, a pesar del rival tener dos torres, no pudo usarla, mientras que Murphy, teniendo solamente una torre, porque la otra la ha regalado, pues con esa torre pudo usarla y sacrificarla en el medio del tablero y dar un mate espectacular. Pues hoy va a pasar algo parecido, así que una partida totalmente distinta contra un rival totalmente distinto, pero con una torre de menos, al igual que en la partida de ayer. Pues bien, la partida empezó por E4, E5, igual que en la partida de ayer, pero ahora ya cambió porque Paul Murphy decidió jugar el gambito de rey. No sé si podemos llamarlo gambito de rey al faltar una pieza, porque todo influye, ¿verdad?, en el tablero de ajedrez, pero si estuviera la torre aquí, a esto se le conoce como gambito de rey. Es una apertura muy agresiva y las blancas están intentando pues atacar muy rápido para que no se note que les falta una pieza. Y las negras responden con D5, contra gambito Falkberg. Decimos contra gambito porque las blancas han ofrecido un peón en la apertura, eso se llama gambito en ajedrez, esa palabra italiana, gambetto, que algunas veces hemos hablado aquí, hemos explicado lo que significa, y contra gambito porque las negras hacen lo mismo. En lugar de aceptar este sacrificio, que sería bastante arriesgado, pues también hacen una jugada pues arriesgada también, porque ofrecen ellos uno de los peones. Así que el juego típico que parece que le iba a gustar a Paul Murphy, sobre todo cuando tiene una pieza de menos, porque se está produciendo un ataque en todo, o sea, va a haber ataque por todo el tablero y puede pescar en río revuelto, ¿no?, y así que no se note mucho que le falta una torre. Pues en este caso Paul Murphy prefirió tomar en primer lugar el peón de D5, mientras que su rival Meunier jugó E por F4. Fijaros cómo desde la salida la partida se está volviendo un poco loca, hay que desarrollar las piezas, sobre todo porque esta dama amenaza con entrar en H4 y sería muy peligroso porque no podríamos ni siquiera protegernos debido al peón. Así que caballo F3, sacando las piezas, evitando que la dama salte a esa casilla y por lo menos ya hay un poco más de orden. Las negras jugaron alfil de 6, defendiendo a ese peón, pues que le ofrece ciertas garantías de molestar a las piezas de Paul Murphy. Las blancas jugaron alfil E2, lo cual no parece muy agresivo, pero está conteniéndose un poco porque las negras sí que están jugando también bastante agresivas. Jugaron alfil G4
y por fin Paul Murphy enroca, algo que consigue hacer pues casi siempre antes que sus rivales, eligiendo aperturas muy directas en las que las negras tienen que resolver problemas en el centro de una manera inmediata, y eso no le da pie a poder sacar las piezas y enrocar, mientras que él sí lo hace rápidamente e intenta demostrar que la única torre que tiene, al igual que en la partida de ayer, la va a usar, mientras que las torres negras, mientras estén en estas casillas, pues no la va a usar. Era un auténtico experto en este tipo de partidas en las que ofrecía la torre, y normalmente él ofrecía, por todas las partidas que hemos podido ver de Paul Murphy con ventaja de salida, solía ofrecer un caballo a rivales que veía que eran un poco más fuertes, caballo y peón a otros rivales que, bueno, que también sabía que podía ganarle con esa ventaja. Lo que más ofrecía normalmente era ventaja de torre. Luego hemos visto partidas de él, y la vamos a ver también durante esta semana, en la que ofrecía nada más salir ventaja de torre y caballo, y ya estamos hablando de lo que serían 8 puntos, una torre normalmente se le concede el valor de 5 puntos en ajedrez, y un caballo 3 puntos, sería como unos 8 puntos, prácticamente como una dama de ventaja, mucha ventaja de salida, torre y caballo, pero no conocemos partidas de Paul Murphy en las que ofreciera a su rival una dama directamente, que quitara la dama del tablero y fuera capaz de ganar así. Él parece que necesitaba la colaboración, la ayuda de la dama para terminar dando el mate, y no se conocen partidas, quizás las jugó, pero no nos ha llegado, estamos hablando de 1800, ¿no? En este caso la partida se jugó en 1860, pues no conocemos partidas de Paul Murphy en las que entregara la dama. Sí, en cambio, de otros jugadores, y esa la dejaremos para el último día de esta semana, en la que veremos una partida increíble en la que las blancas entregan la dama, pero nada más salir, no es que sea un sacrificio en mitad de la partida, sino que le quitan la dama de su tablero y aún así son capaces de ganar en poquísimas jugadas. Pues bien, una vez dicho esto de Paul Murphy, que era muy asiduo a jugar con piezas de menos y aún así saber ganar la partida, pues ha enrocado antes que su rival tomó alfil por F3, confiando en que cambiar pieza quizá pues le ayudaría a que no hubiera mucho ataque por parte de las blancas al enroque, y ahora jugaron caballo E7 y ya parece que sí les va a dar tiempo a enrocar y van a estar pues más tranquilas. Paul Murphy aún no ha sacado sus piezas, evidentemente tiene que desarrollarlas, abre D4 que coge el centro, dos casillas interesantes, y a la vez permite que el alfil pueda salir, aunque fijaros que las negras no están haciéndolo nada mal, y consiguen ahora enrocar. Así que este rival parece que está siendo un poco más duro que el de ayer, en el que Paul Murphy pues ganó en muy pocas jugadas, y al rival prácticamente no le dio tiempo a enrocar. Sí lo hizo, pero justo en el momento en el que ya iba a recibir el mate. En este caso ha enrocado antes y Murphy tiene que trabajar un poquito más la partida. Jugó C4 con una buena masa de peones que va a ser muy útil para después. Las negras intentan romperla, D por C6 jugó Paul Murphy, y caballo por C6 jugaron las negras, que ya han desarrollado todas sus piezas, y recordemos que tienen una torre de más, lo que os habéis incorporado al programa más tarde, que sepáis que la torre no está ahí, pero no porque Murphy la haya sacrificado, sino que la ha quitado nada más empezar la partida. Se sienta con el rival, le da la mano y le ofrece quitar una pieza, el rival encantado, pero aún así va a ser humillado, va a sufrir una lamentable derrota. ¿Cómo usó Paul Murphy estos peones? Pues fijaros cómo empiezan a avanzar de una manera inexorable. C5 evita que el alfil ya apenas tenga casillas en el centro. Fijaros dónde tiene que irse el alfil, nada más y nada menos que a B8, y continúa el avance de los peones a D5. Una vez más tienen que quitar las negras el caballo que está siendo amenazado, en este caso el caballo sí se va al centro, pero continúa ese avance de peones de Murphy con D6. Son 3 jugadas seguidas de peones que ha estado expulsando a todas las piezas negras. En este caso también tiene que irse el caballo de E7. Lo que hizo su rival fue tomar primero en F3, aprovechando que jaque, y después de caballo por F3 y dama por F3, pues ahora sí salvó este caballo a ese hueco que ha quedado en C6. Pero fijaros cómo este peón limita muchísimo a este alfil, y lo que es más curioso, que derroche de imaginación de Paul Murphy, porque al estar encerrado el alfil también queda encerrada la torre, justo la torre que le falta a él desde la jugada 0. Así que ya está jugando, como podríamos decir, casi equilibrado. Es como si no fuera perdiendo ninguna pieza, porque esta la quitó del tablero, por esta podríamos quitarla también, porque no está haciendo prácticamente nada, ni siquiera el alfil.
Así que con estos dos peones está limitando mucho el juego de las negras. Y continúa desarrollándose, alfil por f4, ganándose peón que antes, si recordáis, no se podía, pero este peón está haciendo ahí como una especie de parapeto y hace que se puedan seguir desarrollando las piezas blancas. A5, una manera desesperada, podremos decir, de desarrollar las piezas, de sacar la torre por algún sitio pues que no puede, ¿no? Quizá más adelante para intentar sacarla por A5, es alguna opción, o incluso sacar el alfil por aquí para atacar al peón que está defendiendo al más potente. Es una jugada que se ve un poco desesperada y Paul Murphy no va a dar mucha atención a ese tipo de jugada, sino que directamente va a continuar con el desarrollo de piezas, caballo C3, alfil E7, jugaron las negras atacando aquí, y alfil E3 defendiendo, pero no solo defiende, sino que, si os fijáis, la dama y la torre ahora controlan totalmente la columna F. Todavía no pueden entrar, pero por ahí van a ir los tiros. A4 jugaron las negras, intentando aquí un pequeño truco, por si las blancas tomaban este peón que parece gratis, pues ahora, fijaros cómo podrían desarrollar el alfil, que ni siquiera, ¿verdad?, porque aquí tomaríamos con caballo, o quizá con dama A5, que parece más sensato, atacando el caballo, y si el caballo se va, pues podrían capturar en C5. Así que está intentando descoordinar un poquito el juego de las blancas, que se centre en esta parte del tablero, pero Paul Murphy está centrado en la cabeza del rey, va directamente a por él, como va a notarse en las siguientes jugadas. Aquí jugó caballo D5, fijaros como el caballo, en lugar de alejarse en pequeñas batallitas que no conducen a nada, se va ya directamente apuntando a E7, a F6, a casillas muy cercanas al rey rival. Dama A5, las piezas negras se están alejando cada vez más de la defensa del rey, que cree que está bien parapetado con sus peones y que eso va a ser suficiente, pero ni mucho menos va a ser así. Torre C1 jugaron las blancas, más que nada para contener, porque fijaros cómo el ataque blanco se podría derrumbar si las negras tomasen aquí. Si tomasen aquí, además que cambiaríamos una pieza que puede servir de ataque, la cambiaríamos, la dama tomaría aquí, el peón ya quedaría débil y también caería. Así que prefiere Paul Murphy usar la torre, la única torre que tenía, para defender este peón, seguir conteniendo a las piezas negras y atacar con lo poco que le quede al enroque. Así que Murphy también era un hombre sensato, no se lanzaba al ataque a lo loco, sino que lo tenía todo bien controlado antes de hacer eso. Rey H8, lo que jugaron las negras, quizá evitando algún tipo de jaque sorpresivo del caballo, pero aún así el caballo, fijaros cómo se sacrifica en F6, demostrando Paul Murphy de que no importa que tenga una torre de menos, que haya concedido esta ventaja desde el principio, porque hay tantas piezas negras alejadas, apartadas de la cabeza del rey, y que no están haciendo nada por colaborar en su defensa, pues que no se nota ni mucho menos que las blancas tienen una torre de menos. Si contarais, veríais realmente que es que las negras van ganando, pero claro, la actividad de las piezas blancas es mucho mejor, está mucho mejor dirigida que la actividad de las piezas negras. Así que ese sacrificio tan brillante de caballo F6 es lo que nos ha hecho pues traeros esta partida hoy aquí. Evidentemente no se puede tomar, porque en caso de tomarlo entraría la dama, jaque, única jugada, y con el alfil daríamos mate en G7 imparable. Así que fijaros qué bonito sería ese final, pero las negras aguantan más jugando G6, el rey estaba aquí, jugando G6 para no recibir ese mate, aguantar un poco más, pero simplemente es algo agónico, porque ahora las blancas amenazan el mate en H7. Fijaros cómo el caballo está ahí haciendo de la suya y se amenaza mate en H7. Todavía las negras se salvaron con rey G7, porque si tomamos dama por peón, el rey saldría tomando el caballo y ahora intentaría huir por otra parte del tablero. Es a la desesperada, pero de momento están aguantando. ¿Qué hizo en este caso? Perdón, antes de rey G7 jugó H5, que también evita el mate, y después de H5 vino este espectacular sacrificio caballo por peón, fijaros, peón por caballo y dama por peón jaque. Esa cobertura de peones que tenía tan magnífica las negras,
o en la que confiaban, pues ahora ha quedado absolutamente en nada. Es cierto que Murphy ha tenido que perder un caballo, aparte de la torre que ya había entregado, pero entre el alfil, la dama y quizás si hace falta incorporar la torre va a ser suficiente. Ahora sí, el rey intentó huir, como hemos dicho, intentar escapar por alguna parte del tablero a la desesperada, pero Murphy corta totalmente esa raíz, esa esperanza, esa posibilidad, le impide escapar y lo hace volver a la última columna del tablero. Así que después de ese jaque, el rey tiene que volver a H8 y después de varios jaques, fijaros cómo se dan varios jaques, siempre las negras no pueden hacer otra cosa que volver a esa columna, y parece que esos jaques que han dado Paul Murphy eran de entretenimiento o que no servían para nada. Sí que servían. Servían para ahora la dama, una vez que está aquí y no molesta. ¿Por qué molestaba en la fila 4? Pues fijaros, porque una vez que no molesta y que ha despejado la fila 4, se incorpora la torre amenazando mate en una jugada. Además, mate imparable, no hay ninguna pieza negra, ni siquiera esta torre, jugara lo que jugara, sería mate en una sola jugada. Y es muy bonito ver cómo precisamente la única torre que tenía Paul Murphy, de las dos que debería haber tenido al principio, pero concedió la ventaja de salida entregando una, pues la única pieza que tenía, la única torre, es la que ha conseguido dar mate, mientras las dos torres del rival no han hecho absolutamente nada. Una vez más, Paul Murphy demuestra que puede dar una ventaja de salida y que prácticamente durante la partida ni siquiera se note. Bien, pues llevamos ya 2 partidas de Paul Murphy en la que gana sobradamente a sus rivales con una pieza de menos, una torre de menos. Muchas veces hacemos eso en nuestra escuela deportiva, incluso en nuestro club, cuando un jugador se enfrenta a alguien muy superior, a algún niño, por ejemplo, que ya lleva varios años en ajedrez, contra alguien que acaba de llegar nuevo, pues para que no se desanime, pues siempre le damos alguna ventaja de salida, es decir, el jugador más fuerte retira alguna de sus piezas, puede ser la dama, las 2 torres incluso, torre y caballo, y así el jugador que acaba de iniciarse, pues tiene más opciones porque la partida se alarga más y le coge un poco más el gusto al ajedrez y no se desanima. Solemos hacer eso, pero no creo que este fuera el caso de Paul Murphy. Más bien era el caso de crear una obra de arte como esta, con piezas de menos, y demostrar su superioridad que prevalecía muy por encima de todos los rivales de su época. Así que nada, espero que mañana estéis aquí y veamos otra partida más, también con ventaja de salida de Paul Murphy, entregándola a sus rivales como un regalo que luego se les vuelve un poquito envenenado.